Pues vamos a dar inicio a la relatoría del día de hoy. Y quien va a ser el relator general es Raúl Cepeda Gil, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y que se desempeña actualmente como investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, profesor de la FES Zacatlán y coordinador de esta segunda conferencia. Se ha desempeñado como funcionario público especializado en temas de cultura democrática y educación para la paz y como profesor de la UNAM en política comparada y teoría general del Estado. Y ha publicado también varios artículos académicos y capítulos del libro sobre temas como la fragmentación criminal, la violencia, militares y política exterior, asignación presupuestal, entre otros. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra para que haga la relatoría y posteriormente vamos a solicitar que hagan comentarios el doctor Luis Astorga y el doctor Froilán Enciso. Adelante. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Pues al igual que en la conferencia del año pasado, hay una serie de comentarios generales de lo que hemos visto los 4 días para cerrar con lo que hemos encontrado como temas que se repiten a lo largo de las 4 mesas, de las 3 regiones del país, y la última que trató de temas transversales sobre crimen y violencia. En específico, la última mesa, la que acaba de pasar, tiene especial relevancia porque se pensó justamente a la luz de los temas que fueron recurrentes en la primera conferencia. Temas de corrupción, del espacio, de las prácticas cotidianas en el territorio en temas de violencia. Entonces, y como nos hemos dado cuenta, estos temas se vuelven a repetir. Nada más quisiera hacerles primero una reflexión general, sobre todo a partir de una pregunta que se hizo en la última mesa que leyeron aquí, que por qué parecía que el tema era exclusivamente violencia y había muy poco de paz. Y coincido plenamente, es parte del diseño de la conferencia que ese tema ha adquirido la relevancia. Y justamente el enfoque de esta conferencia que quizás ya se notó a lo largo de los días, pero hay que enfatizar es con qué vamos a construir paz en México. Y esa es una de las discusiones que se va aquí en los micro detalles de cómo las instituciones públicas son las que tendrían, hipotéticamente hablando, que garantizar la paz en México, o al menos ser los que pudiesen permitir que haya paz en México. Y esa es una discusión que podemos seguir teniendo, si el Estado debe tener ese papel, si queda en la sociedad, o si el Estado, como ya nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 2 días, también es un generador de violencia. Y cómo incluso parte de la perspectiva general de la actuación del Estado mexicano en los últimos 10 años ha sido la paz mediante la violencia, es decir, una imposición de un cierto orden pacífico y de una cierta concepción de paz basada más en el no disturbio, en el control absoluto. Entonces, sobre este primer tema quiero hacer una reflexión general y luego algunos comentarios de temas que surgieron en las mesas. ¿Para qué? Para que tengamos aquí con 2 historiadores, además, bueno, un sociólogo y un historiador, 2 muy conocedores del tema, reflexionar sobre estos días y hacer también un arco con Luciana hacia el próximo día, el día de mañana, que hablaremos de ciencia, medio ambiente, periodismo, atención, salud mental de víctimas, territorio, entre otras cosas. Entonces, la primera es una de las más básicas discusiones que tenemos en ciencias sociales es sobre cómo se construyó el orden social y entre ellos el Estado. Entonces hay un articulito que algunos han de conocer aquí, es un capítulo del libro, otros tal vez no lo conozcan, pero se los recomiendo, que es El Estado como crimen organizado, que es un capítulo de Charles Tilly, en el cual él sostiene la idea de que quiénes son el Estado o qué es el Estado, y él sostiene que el Estado son los bandidos que ganaron la guerra. Es decir, el Estado, él haciendo un estudio sobre la formación del Estado en Europa, decía, los bandidos que ganaron la guerra, esos se convirtieron en los Estados nacionales europeos contemporáneos. Entonces, pues los que conocen de teoría del Estado saben que
fundamentalmente la discusión sobre este ente que está sobre nosotros, que estamos sentados en uno de sus recintos, que aquí es el Senado de la República, se creó mediante la violencia. Entonces, por eso es muy complicada la discusión que tenemos de ahora el Estado en otro papel, que es como generador de justicia y paz. ¿Y cómo lo puede hacer? Es decir, ya que se ha asentado un Estado en México, ¿cómo ese Estado puede ahora lidiar contra los nuevos bandidos, que es las organizaciones criminales que se han asentado en la República? Entonces, la primera cosa que quería decir es, si entendemos a la paz como un producto continuo de relaciones sociales, de formación de comunidad, de reciprocidades, ¿cuáles son las reglas institucionales que tenemos con el Estado mexicano para crear esa paz? Y lo que nos están mostrando los 10 estudios que vimos, más los 3 ejes transversales, es que en realidad el Estado parece de discurso querer construir unas relaciones pacíficas, pero en los hechos las agrava, las sabotea, o incluso ni siquiera trabaja lo suficiente para que llegue ahí. Puede ser por malicia o por mera incompetencia o por falta de recursos, aunque haya voluntad. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos de aquí al futuro es cómo construir un Estado cuyas relaciones con la comunidad, con los ciudadanos, sí pueda construir paz, es decir, armonía entre ciudadanos para crear situaciones no solo de no violencia, sino también de construcción sostenida de un orden comunitario. La otra cosa sobre el Estado mexicano que queda muy relevante a lo largo de la conferencia es que tenemos sí un Estado débil, rebasado, insuficiente, pero en todas las maneras en que ese Estado está débil, rebasado, insuficiente por las organizaciones criminales, por sus propias agendas que nunca cumplió, lo hace de manera autoritaria. Un poco lo que decía Natalia Mendoza, trayendo aquí el libro de Salvador Maldonado sobre territorios ilegales, los márgenes del Estado. Es cuando el Estado ha decidido, el Estado mexicano ha decidido intervenir para cierto problema de seguridad pública, lo hace en los modos, en las formas autoritarias. Y lo que vemos es un conflicto entre la deshacer, deconstruir el Estado autoritario de las cosas, que es el enfoque de todas las políticas que se enunciaron durante 10 años. Es decir, hablamos de un sistema de justicia, de políticas de prevención, de policías que puedan mediar conflictos, y lo que nos encontramos en la realidad es que todas esas políticas se quedan a medio camino, porque el Estado mexicano no puede abandonar sus prácticas autoritarias a la hora de imponer orden en el país y en enfrentar a las organizaciones criminales. En ello, en estas debilidades rebasadas, insuficientes, tenemos muchos problemas, ya habíamos dicho, avances a medias, falsos dilemas, que en eso está repleta la discusión de la construcción de nuestro Estado, es decir, la discusión pública se va de mando mixto a mando único, de si hay que certificar o no a la policía, que si el sistema de justicia funciona o no, que si la política de prevención tiene que ser de cierta manera u otra. Se plantea desde la discusión pública una serie de falsos dilemas, los cuales hay que superar, porque lo que demuestran los 10 estudios que hemos visto es que hay problemas mucho más complejos que superan los dilemas públicos en los cuales los políticos nos han puesto, entre ellos el tema de la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Y la otra es, a pesar de que hay estos esfuerzos generalizados por cambiar el estado de cosas, proveer un marco institucional para enfrentar la crisis de derechos humanos y de inseguridad en el país, todas las tareas, a pesar de buenas que se puedan dar en el territorio, están desarticuladas entre sí, el tiempo las mata, etc. La otra es, nos falta mucho a la hora de discutir este tema, nos falta mucha información, muchos datos, nos faltan teorías, nos faltan enfoques y nos faltan evaluaciones. Lo único que nos damos cuenta, y es un poco descorazonador a partir de esta experiencia, de esta conferencia, y de la anterior y de esta, es que siempre los investigadores terminamos diciendo, nos falta información, nos falta que alguien evalúe, nos falta que se haga con este enfoque, entre otras cosas. No debe ser
no debe detenernos en la tarea de seguir, pero claramente hay un esfuerzo titánico por realizar para la hora de estudiar la relación del Estado como, si es posible, como el agente que debe reducir o no la violencia. Y la siguiente pregunta, después de haber dicho todo esto, y ahorita con unos puntos más bien balazos generalizados de la conferencia, es, ¿y si es con este Estado? ¿Y por qué con este Estado? Es decir, con quienes lo ocupan, con quienes lo usan, o si hay que construir un nuevo Estado a partir de la sociedad que pueda enfrentar la crisis de violencia, o tiene que ser con este, y con qué medios tendrá que ser este. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo porque hay algo que dijeron más o menos todos. Hay un problema de voluntad política generalizado. Entonces, ¿por qué hay este problema de voluntad política? Lo podemos ver desde el lado de la corrupción, lo podemos ver por el lado de la falta de recursos, pero a final de cuentas, si queremos que el Estado funcione, tenemos que pensar cómo hacerlo funcionar. Y ahora los balazos más concretos sobre lo que se ha dicho en la conferencia. La primera, el tema de la confianza es un tema que se ha mantenido a lo largo de este tiempo, la confianza en las instituciones, sobre todo porque se ha insistido, mientras no haya la construcción de confianza, en este caso a las policías, al sistema judicial, a los gobiernos en general, va a seguir habiendo dentro del ánimo social la necesidad de recurrir a las Fuerzas Armadas como última alternativa. Una de las ideas centrales de esta conferencia y algo de lo que más o menos todos los investigadores se les pidió era reflexionar acerca de la militarización, y esa es una de las cosas que seguimos viendo, que se necesita construir una confianza alternativa a las Fuerzas Armadas. La siguiente, en general hemos visto que las políticas públicas son incompletas, inacabadas, improvisadas, a merced de los ciclos de gobierno y las voluntades de los mismos, y que puede ser por la ineficiencia, por la corrupción o incluso con la connivencia con las organizaciones criminales. Y este es un problema que hay que atacar en general del planteamiento de las políticas públicas de seguridad. ¿Por qué son improvisadas? ¿Por qué son inacabadas? ¿Por qué son incompletas? ¿Y por qué hay problemas de implementación por corrupción o por ineficacia? La siguiente, un tema crucial que no suele ser muy tomado en general cuando se hablan de estos temas, pero que fue muy relevante a lo largo de la conferencia, es el rol de la burocracia, el rol de los burócratas, el rol de los funcionarios, de los operadores en todo este tema. Tenemos que observar tanto el tema, sus rutinas, las políticas, su formación, su capacitación y sus condiciones de trabajo. En general nos encontramos con una tensión entre que ellos pueden de alguna manera sabotear los esfuerzos de reducir violencia y construir paz, y a la vez son muy necesarios si ellos tienen condiciones terribles de trabajo. Desde el policía que no tiene un chaleco antibalas, hasta el operador del sistema penal de justicia, el cual tiene que atender 400 y tantos casos de homicidio al año. Imagínense ustedes si les tocara. Entonces hay una tensión de cómo hablamos de la burocracia en la discusión sobre la violencia. Siguiente, un tema recurrente que también en estas discusiones siempre surge y hay que insistir, es que no tenemos un marco de diagnósticos claros y de información clara por parte del gobierno para darle seguimiento a las políticas públicas. En este caso, todos los investigadores han tenido que usar las fuentes que tienen disponibles. Por fortuna hay algunas fuentes ya estandarizadas que hemos podido contar. Ustedes ya vieron una y otra vez la tasa de homicidios de INEGI, pero ese parece ser un caso aislado en realidad en este estudio. Se necesita de información confiable para entender y de evaluaciones confiables a partir de esa información. Si no, todos los esfuerzos que hagamos terminarán en decir que la política no funcionó, pero más o menos no sabemos por qué, porque simplemente sabemos que el índice de violencia sigue. La siguiente, en cuanto a las instituciones, hace falta la evaluación externa del trabajo de las instituciones públicas, contralores autónomos e instancias capacitadas. A lo largo de esta conferencia hemos hablado de fiscalías, de policías, de jueces, de operadores, de gobiernos estatales, del gobierno federal y algunas veces de los gobiernos municipales. Y nos hemos dado cuenta que muchos de los que deberían atender el tema de seguridad y violencia no son controlados, no se sabe qué están haciendo
y no hay forma de capacitarlos, al menos hasta el momento. La siguiente, un enfoque de las políticas públicas, a pesar de que hubo un giro hacia la prevención en este sexenio, se intentó crear un programa nacional de prevención del delito. A pesar de ello, seguimos con las políticas reactivas de ocurrencias. La evidencia no guía la formación y la ejecución de nuestras políticas públicas. Es la ocurrencia, la reacción, o como decía uno de los investigadores, el patrullaje como única alternativa para el tema de seguridad. Es decir, como si los retenes fuera la única alternativa posible para que la policía tuviese una acción concreta en lo público. La siguiente, una de las discusiones más amplias que ha habido con respecto al tema de violencia y seguridad es el tema de la coordinación. Si ustedes son ávidos de este tema y leen los periódicos todos los días, sabrán que para los temas de seguridad hay mesas de coordinación, mesas generales, coordinaciones interinstitucionales, es decir, hay una ecología muy enorme de redes de gobierno, las cuales deberían encargarse, distribuirse funciones, planear hacia adelante, pero lo que los investigadores nos dijeron muy recurrentemente es que justo estos gobiernos, justo estas mesas, justo estos esfuerzos de coordinación interinstitucional terminan en promesas, en discursos, en que no se implemente nada, e incluso terminan siendo en simulaciones, en gastos de recursos inoperantes. Entonces, la solución de la coordinación interinstitucional, que se le vio siempre como problema, que fue aumentar coordinación interinstitucional, no ha funcionado. Y habría que preguntarnos si todas estas mesas, si todas estas reuniones de funcionarios, si todas estas redes diseñadas a partir de leyes son útiles o no son útiles, o por qué no funcionan. Un asunto que me pareció muy interesante, un personaje clave de nuestra discusión, que me parece que hay que profundizar alrededor de su papel. Lo digo en el contexto de esta conferencia, el papel de los activistas, el papel de los funcionarios, el papel de ellos es muy importante. Pero un papel que ha quedado en la sombra, pero que salió recurrentemente, es el de los empresarios. Y de sus roles, cómo pueden ir en una dirección u otra. Ellos como agentes de cambio en comunidades, promoviendo cambios específicos en ciertas entidades de la República, o en otro caso, como promotores abiertos de la militarización de la seguridad pública. Entonces, aquí hay un tema que es que mientras nosotros aquí los académicos estamos diciendo cosas, quienes están plantando, quienes están diseñando la agenda del gobierno de violencia y paz, son los empresarios en muchas entidades de la República, para bien y para mal. El tema de la institucionalización de los cuerpos de policía es realmente dramático, conforme lo fuimos viendo. El caso de Michoacán, por ejemplo, me parece el caso clave de algo que podía prometer y algo que no logró ser, que fue la creación de una fuerza rural a partir de los ciudadanos que decidieron enfrentar a los caballeros templarios, ellos que habían sido un muro de contención frente a las organizaciones criminales. Esta fuerza rural, nos dijo Edgar Guerra aquí, terminó colapsando. Y en muchos casos, como nos dijeron desde las otras entidades, hubo esfuerzos de novados, capacitación, depuración de cuerpos de policía, pero hasta el día de hoy siguen sin funcionar. Y tenemos que preguntarnos por qué la reforma policial sigue fracasando 10 años más tarde. Un tema que se dijo también en las mesas y que no hay que olvidar es que nos encontramos en el contexto del régimen internacional de prohibición de drogas y cómo este somete al Estado mexicano a una serie de exigencias institucionales a veces imposibles. Lo decía Camilo Pantoja, pero todos más o menos llegaron a decir eso. Cómo enfrentar, cómo mantener el paradigma prohibicionista cuesta recursos para las instituciones y cambia el enfoque de las políticas. Lo siguiente sobre el sistema de justicia. Es muy interesante cómo en la reforma del sistema penal, que sí entendemos que no necesariamente por sí solo, aunque sí es parte de una cadena, resuelve el problema de violencia, es fundamental para resolver el problema de violencia, está parte de la cadena. A pesar de ello, la forma en que el sistema de justicia funciona es autoritaria.
no implica que la aplicación de la ley sea una forma de que el Estado haga su autoridad, pero el sistema de justicia asigna de manera desigual, desproporcionada los castigos, no necesariamente basados en la evidencia de los casos, sino más bien aparentemente del control social. Nada más voy a terminar con dos temas. Voluntad política versus politización, que me parece un dilema que hay que también tener en la reflexión. En muchas ocasiones se dijo, hace falta una voluntad política de los actores involucrados para resolver los problemas que hay de seguridad, mientras que otros ya nos dijeron, es que se ha politizado las instituciones de seguridad y justicia y se les usa con ciertos fines. Habría que dilucidar en qué casos una u otra funcionan o en qué casos pasan los dos, que hay una politización y por lo tanto con ello una falta de voluntad o simplemente un desinterés. Y por último, quisiera decir un tema que creo que siempre queda muy en el fondo, quizás porque las palabras que voy a usar ya no se usan en la academia, pero sí, aquí estamos hablando de un tema de capitalismo y mercados. Y cómo los mercados están transformando la forma en que el Estado está actuando con respecto a nosotros, porque a final de cuentas es el Estado tratando de administrar de cierta manera mercados legales e ilegales de violencia y de productos. Y a final de cuentas lo que nos han expuesto es que el Estado mexicano parecía tener, y quizás en ello me ayuden Froilán y Luis Astorga, parecían tener cierto control histórico sobre estos mercados y ahora hemos perdido el control. Y ahora las rutas, lo que nos decía Natalia, las rutas, las plazas, las extorsiones, los cobros, todos esos mercados ilegales producto de una forma capitalista en que nuestras organizaciones criminales operan y cómo el Estado quizás intenta ser un regulador más que nada fallido ya a estas alturas. Entonces, esto tendría que decir un poco como reflexiones generales sobre la conferencia y claramente, a pesar de que no haya noticias buenas a lo largo de las mesas, es decir, no haya, porque quizás eso hubiese esperado uno, que llegara y dijera, hemos encontrado la política pública que sí sirvió en tal, o incluso la política que sí sirvió, parece ser que colapsó a la mitad del camino. Lo importante, eso sí, es que hemos reducido una brecha de entender lo básico sobre estos temas y este es otro esfuerzo más de reducir la brecha que tenemos para comprender la dinámica de la violencia y la paz en México. Gracias. Pues muchísimas gracias, Raúl. Como dices, yo creo que afortunadamente pusiste varios puntos que van a ser muy útiles pues para mañana volver a